Entonces, vean, aquí inicialmente pues se describe a través de un problema, ¿verdad? Ustedes vean de que normalmente pues esta aplicación de los polinomios y el álgebra tiene mucho que ver con áreas, ¿verdad? Entonces, en este caso se describen con áreas y se están describiendo los siguientes cuadros. Por ejemplo, el primer cuadro que tenemos acá equivale a un término. ¿A qué término equivale ese cuadro? ¿A qué dice? X cuadrado, ¿sí? A X cuadrado. Lo mismo con el siguiente, miren, X cuadrado. ¿Por qué es X cuadrado? Pues porque el área de un, ya sea de un cuadrado o de un rectángulo, se realiza multiplicando lado por lado, ¿sí? Y vemos de que en el cuadrado cada lado es X. Entonces, si multiplicamos X por X, recordando la multiplicación, es decir que es 1 más 1, ¿verdad? Por eso me queda X al cuadrado. Y ahora, los otros dos rectángulos que tengo aquí, miren, estos solamente son X. ¿Por qué razón? Porque uno de los lados vale 1 y el otro, el más ancho, vale X, ¿verdad? Y lo mismo con los otros, miren. Entonces tenemos ahí 5 figuras. Miren, sí, si se suman las 5 figuras, ¿cuál es el área total? Entonces ustedes ven aquí la solución, miren. Al sumar las 5 figuras, vamos a tener que tenemos 2 cuadrados de x a la 2 y tenemos 3 rectángulos de x. Entonces, por eso es de que aquí nos dice 2x cuadrado más 3x. Ahí es en donde se nos forma esa expresión algebraica. ¿Sí? Esa es la suma de esas 5 figuras que estamos observando allí. Bueno, ahora, ¿cómo se forma un solo rectángulo con las figuras? Ilustren ustedes en su cuaderno cómo se formaría ese rectángulo con esas 5 figuras. Bueno, entonces vean, si ustedes ya hicieron, pues verán que prácticamente es unir, ¿sí? Esas 5 figuras, ¿verdad? Entonces, acá ya tenemos ese rectángulo. Ya tenemos formado ese rectángulo, miren, que es x cuadrado, x, x y x. Ahí ese está formando el rectángulo. Ahora, la otra pregunta es expresar el área, ¿sí? De ese rectángulo como la medida de la base y de la altura. Entonces, para eso lo que se hace es sumar la base, es lo que tenemos en la parte inferior. Entonces, miren, ¿cuántas x tenemos ahí? 2. 2. Entonces, por eso va a ser 2x, porque tenemos 2x más. Y de los números 1, ¿cuánto tenemos? 3. 3. Entonces, por eso, la base es 2x más 3. Es el resultado de sumar las 2x y sumar los 3 números 1. Y ahora, la altura, pues aquí no hay nada que sumar, porque ya vemos ahí, ¿cuál es la altura? X. X. Por eso dice que en ese rectángulo la base es 2x más 3 y la altura es x. Por lo tanto, dice que el área se puede expresar. Recuerden lo que habíamos dicho, que es multiplicar la base por la altura. Por eso dice aquí 2x más 3 por x. Entonces, esa es inicialmente la
el área, ¿verdad? Entonces, tal vez usted dirá, "Ah, bueno, ¿y eso a qué se refiere o por qué estamos viendo eso si dijo que es factorización? Pues esa es la idea. Gráficamente, eso es lo que se hace al momento de factorizar. Si ustedes ven, en la parte de acá, podemos ver qué es lo que tienen en común estas 5 figuras. ¿Qué es lo que tienen en común estas 5 figuras? Que su altura mide X, ¿sí? Y como con el caso que vamos a iniciar es factor común, entonces de lo que trata es buscar ese valor común, ¿sí? Entre esos términos. Entonces dice, una definición formal ahora de qué es factorizar. Entonces decimos, al expresar un polinomio como el producto de sus factores, se le llama factorizar. Entonces, ¿qué es factorizar? Pregunto, ¿qué es factorizar? Es expresar un polinomio como el producto de sus factores. Veámoslo esto con números. Por ejemplo, si tuviéramos el número 48 y yo le digo, bueno, factoricemos el número 48. Piensen ustedes en una tabla de multiplicar que nos dé 48. 6 por 8. 6 por 8. Entonces, 6 por 8 es factorizar el número 48. ¿Por qué razón? Porque 6 por 8 sigue siendo 48. Simplemente que expresado como una multiplicación, como un producto. Por eso aquí dice expresar un polinomio como el producto, es decir, una multiplicación. ¿De quiénes? De sus factores. ¿Y qué son factores? Pues son todos los números que intervienen en una multiplicación. Bueno, entonces eso, ¿verdad? Entonces por eso es de que en el caso que acabamos de ver, de ese rectángulo, teníamos la expresión 2x al cuadrado más 3x, ¿sí? Que era el rectángulo. ¿Por qué era 2x al cuadrado? ¿Alguien me puede decir por qué era 2x al cuadrado? ¿De dónde salió el 2x al cuadrado? De los dos cuadrados. De los dos cuadrados. Y las 3x de los rectángulos, ¿verdad? Ahora, ¿qué era lo que tenían en común esas 5 figuras? Que su altura era x. Por eso queda x por la base, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos ahí, la base por la altura. Entonces, vean, de que aquí nos habla algo. Y en el primer lado tenemos la expresión, el polinomio, 2x cuadrado más 3x. Y esto es igual, dice, a x por 2x más 3. Es como esto, ¿sí? Esta es mi expresión, 48. Y si lo factorizo, llego a 6 por 8. Pero eso se puede regresar. ¿Y cómo se le llama a ese? Pues es desarrollar el producto, multiplicar. Y ven ustedes de que la multiplicación ya la vimos. O sea, de que entonces, si yo vengo y multiplico 6 por 8, ¿qué es lo que me va a dar? 48. 48. Lo mismo acá, si desarrollo ese producto y digo x por 2x más 3, entonces me va a dar 2x cuadrado más 3x. Bueno, no sé si ya copiaron ahí esos conceptos o les doy un momento. ¿Ya? Todavía no, profe. Bueno, espero entonces. ¿Me avisan por favor cuando ya?
¿Ya terminaron? Chicos, No, profe. sí, muchas gracias. Ya, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vean, vamos a resolver estos, ¿ven? Entonces, yo quiero que ustedes lo puedan trabajar en su cuaderno. Yo voy a resolver uno y ustedes van a resolver los otros dos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la primera. O ustedes escojan cuál resuelvo yo. Si resuelvo el inciso A, el inciso B o el inciso C. La C, profe. La C, vaya. Entonces, bueno, tenemos el inciso C. Primero, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero debemos de escribir el polinomio. ¿Cómo vamos a escribir el polinomio? Pues contando cuánto tenemos de cada figura. Entonces, vean, de los cuadrados tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, tenemos 4. ¿Y cómo se llama cada uno de esos cuadrados? X a la 2. X a la 2. Entonces, eso tenemos inicialmente. Y ahora los otros. ¿Cuántos tenemos de X? 3. 3. Entonces, aquí, más 3. Entonces, ese es mi polinomio. Bueno, ahora, ¿qué es lo siguiente que debemos de hacer? Formar el rectángulo. ¿Sí? Formar el rectángulo con todas esas partes. Entonces, yo aquí lo voy a hacer. En su cuaderno, pues va a ser más fácil trabajarlo. Yo voy a tratar de que me quede lo mejor posible. Si no me queda totalmente recto, disculpen. Tenemos, bueno, son 4 cuadrados, entonces ustedes dibujan 4 cuadrados. Y de los otros rectángulos son 3. Ahí está. Bueno, más o menos, ahí unos como que me salieron un poco más grandes, otros más pequeños, pero ahí está, ¿verdad? Ahí está formado el rectángulo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escribir cuánto es lo que vale cada uno. Miren, ¿cuánto vale el lado de los cuadrados? ¿Cuánto vale? X. X. Entonces, esto vale X y también esto vale X. Entonces, cada uno es X. Miren, X, X y X. ¿Y los otros pequeños cuánto miden de lado? 1. 1. Entonces, a los otros les coloco 1, 1 y 1. Bueno, ahora lo vamos a escribir como producto de la base por la altura. Entonces, para eso debo de saber cuál es la base, ¿sí?
Entonces, primero, escribamos cuál es la base y luego escribamos cuál es la altura y luego ya lo escribimos como el resultado de una multiplicación. Entonces digo, la base es lo horizontal, ¿verdad? Entonces, primero, ¿cuántas X hay? El horizontal. 4. 4. 4. Entonces aquí coloco 4X más. ¿Y cuántos números unos tengo? 3. 3. Tres. Entonces la base es 4X más 3. Ahora, la altura. ¿Cuál es la altura? X. X. Entonces, ahora ya solo lo expreso como producto de la base por la altura. Para que se vea de una mejor estética, lo que voy a hacer es de que primero voy a escribir la altura y luego, entre paréntesis, voy a escribir la base. 4X más 3. Y ahí está resuelto. ¿Sí? Entonces, eso de esa manera es que lo van a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Entendieron cómo hacerlo? Profe. ¿Sí? Sí. Muy bien. Trabájenlo entonces. Profe, me pregunta cuál es que hay que trabajar. ¿Cómo? El ¿Cuál es que inciso A, el inciso A y el inciso B. va. Bueno. El inciso A, el inciso B es para ahorita, profe. Sí.